Bueno, pues dejamos este apartado musical que hemos visto en la presentación y vamos a empezar con la literatura de la primera mitad del siglo XX. Bueno, lo primero que hay que señalar es lo que sucede con la poesía. Dejamos a Fred Astaire y Ginger Rogers y vamos a pasar al ámbito literario. De todos modos, esto, de lo que yo he estado hablando, tampoco era algo en la cual, pues digamos, yo he querido estar explicando ciertas cuestiones, ciertas cosas, porque a lo mejor puedo tener más una inclinación hacia ciertos aspectos que hacia otros, pero es algo que yo os quería de todos modos señalar. Y es que, claro, la cultura popular va a tener su reflejo en otros ámbitos, en otras artes. Con lo cual, pues, al formar parte del imaginario colectivo, y más teniendo en cuenta que esto viene a ser, digamos, una suerte de iconografía que está presente dentro de la cultura norteamericana, pues es algo que curiosamente pues va a inspirar de manera muy singular a los artistas norteamericanos. Bueno, pues habéis visto pues, a Fred Astaire y Ginger Rogers, y la imagen de ambos actores y bailarines pues va a inspirar al arquitecto Frank Gehry. Bueno, a ver si esta otra imagen es de mejor resolución que la anterior. Tampoco. Vaya. A ver, esto de aquí. Bueno, simplemente la de la Wikipedia. Desde luego que Frank Gehry, aparte del Museo Guggenheim de Bilbao, pues ha construido más edificios, y uno de los más singulares es la Casa Danzante de Praga. Bueno, aparte de tener, digamos, elementos propios de sus construcciones, como es el empleo de las nuevas tecnologías tanto en la construcción como en el diseño de un edificio inteligente, Frank Gehry en muchas ocasiones va a idear sus edificios como si fuera una suerte de escultura colosal, abstracta. ¿Y él en qué se va a inspirar? Pues en Fred Astaire y Ginger Rogers bailando. De hecho, pues el balcón que veis aquí, digamos que puede recordar al brazo de uno de los bailarines. La parte del edificio que se encuentra a la izquierda, pues digamos que recrearía el vestido de ella. La fachada de hormigón, por otro lado, se inspiraría más en su figura. Bueno, habiendo hecho, digamos, ese inciso, pues vamos a continuar ya con esta otra parte y vamos a ver, pues en esta fotografía, a un grupo de artistas y de escritores, los cuales formaban parte del grupo surrealista. Y es que va a ser algo muy común dentro de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX, que artistas de diferentes campos
también escritores, formen parte de esos grupos que van a experimentar y que van a tener intereses comunes, independientemente del grado de amistad que pudiera haber entre ellos. Por eso, vemos cómo comparten imagen escritores como Tristan Tzara, Paul Eluard y André Breton, mientras que a su vez estarán presentes pintores como Salvador Dalí, Yves Tanguy y Max Ernst. Bueno, la figura de Crevel digamos que no recuerdo ahora bien cuál era su ocupación principal, pero aquí a quien tenéis, a la derecha es Sam Man Ray. Man Ray en lo que destacó fue especialmente como fotógrafo. Así que claro, ya nos encontramos con alguien que se encuentra en otro campo diferente de expresión. Bueno, pues se desarrolla desarrollan obras vinculadas a los movimientos de vanguardia que van a buscar pues tanto la innovación temática como la formal. Claro. Esa innovación formal va a hacer que el recurso a la elipsis sea constante, que los poetas opten por la libertad métrica, yendo pues, de los modelos poéticos hasta entonces existentes. Es decir, pues pensar, por ejemplo, por aquel entonces, un soneto va a ser una forma de poesía que va a ser cultivada por estos poetas. Pues evidentemente no, pero lo veían como algo arcaico del pasado, propio de una literatura académica, así que lo desechan. Y luego, por otro lado, van a buscar nuevas temáticas que pueden ser bien anti-intelectuales como antisentimentales. Es decir, que va a haber poetas que van a rechazar pues, lo racional y que por tanto pues, van a manifestar, digamos, pues, aquello que es propio de los sentimientos o de aquello que se asocia con lo profundo del subconsciente.
Eso por una parte. Luego, por otro lado, va a haber poetas que van a hacer justo lo contrario, van a escapar del sentimiento y van a inclinarse por aquello que consideran pues, más racional, aquello que, por ejemplo, pues, está vinculado pues, a la máquina, al dinamismo, etcétera, etcétera. Así que, claro, pues, por ejemplo, pues un tipo de poesía antisentimental es la poesía de los futuristas. Una poesía, por el contrario, antiintelectual será la poesía de los surrealistas. En todo caso, responderán a unas intenciones presentes en sus manifiestos literarios. Bueno, un ejemplo de ello son los manifiestos literarios que publicará el grupo surrealista, grupo encabezado por el poeta André Breton. De su mano pues, saldrá el primero de ellos, pero el segundo aparecerá publicado en esta revista, la Revolución Surrealista. Bueno, ¿qué vanguardias literarias se van a suceder unas a las otras? Bueno, pues cabe destacar dentro de la poesía en primer lugar el cubismo. Su principal representante fue Guillaume Apollinaire, y Apollinaire es conocido sobre todo por este tipo de poemas, los llamados caligramas. Bueno, pues igual que en las obras cubistas vemos una realidad fragmentada, segmentada, donde podemos ver pues, un mismo objeto o un mismo personaje desde diferentes puntos de vista en una misma obra, o por el contrario, segmentado y fragmentado en elementos muy simples que nosotros asociamos con elementos de la realidad, pues en la poesía digamos que sucede algo parecido. Así que claro, por un lado están presentes, digamos, visiones simultáneas, es decir, que se solapan, digamos, elementos unos a otros en la misma obra, o por el contrario, pues aparecen elementos fragmentados que dan una sensación de ser ilógicos. Y está presente, por tanto, la fragmentación y la simultaneidad.
la poesía cubista, por tanto, pues surge justo en el inicio del siglo, y algunos años después, hacia la década de 1910, aparece el futurismo. El futurismo surge como movimiento en la Italia de la década de 1910, y aunque sus principales miembros eran artistas plásticos, es decir, pintores y escultores, su líder era un poeta, Marinetti. El futurismo italiano va a tener su influencia en la Rusia revolucionaria, con lo cual va a aparecer un futurismo soviético, cuyo principal representante fue Mayakovsky, que además de escribir poesía, también diseñó carteles propagandísticos como el que tenéis aquí a la derecha. Mayakovsky no, Mayakovsky. Bueno, la figura de Mayakovsky que vais a ver ahí fotografiado es bastante trágica, y es que hay que señalar, digamos, una cosa, el contexto en el que él vivió. El tiempo de la Revolución Soviética propició también que un buen número de artistas se vinculase al nuevo régimen y participase en la propaganda del mismo. Consideran que el arte tiene que estar al servicio de la revolución, pero además tiene que ser revolucionario en sí mismo. Así que adoptan las formas de las vanguardias y buscan popularizarlas. Eso está presente en la literatura, está presente en el arte y está presente incluso en el cine. Pero las circunstancias fueron cambiando poco a poco. Estos creadores tuvieron el apoyo del régimen en un principio. Digamos que venía a ser la forma de arte, hasta cierto punto imperante, en la primera mitad de la década de los 20. Se rechazaban las formas de arte tradicional, pues vinculada a la Rusia de los zares, y por tanto se adoptan unas formas, digamos, más novedosas. Pero con el tiempo la situación cambia, y estas formas artísticas van a empezar a sufrir el rechazo por parte del régimen, que va a ir evolucionando hacia una dictadura personal de Estado. ¿Y a qué se inclinaba? Bueno, pues en el caso del arte, pues se va a ir virando progresivamente hacia un arte más tradicional. En el caso de la literatura, pues se va a insistir a los escritores, aparte de que no realicen críticas al régimen, en que su arte no sea personal y que esté vinculado, por tanto, a los intereses del partido. Claro, esto, pues, ¿a qué lo va a llevar en el caso de Mayakovsky, que era un izquierdista convencido y un revolucionario devoto? Pues a irse desengañando progresivamente, y claro, pues aparte de este hecho, pues su propia sensibilidad personal le va a conducir al suicidio en 1930. Bueno, ahí de todos modos, pues veis fotografiado en esta imagen, está hablando de todos modos poderosamente, y no solo por ser el más alto, sino por su propio gesto decidido, y digamos, pues ese aire de ser, digamos, una personalidad un tanto incredenta. Aquí a quienes veis es a Boris Pasternak, el autor de Doctor Zhivago, que aparte de novelista también fue poeta, y el cineasta Sergei Eisenstein.
Eisenstein, de hecho. Bueno, los tres de todos modos tuvieron problemas con el régimen. Quizá pues quien tuvo problemas más severos pues fue Pasternak, pero bueno. La posibilidad futurista, digamos que va a tener elementos en común con el cubismo. Marinetti lo negaba, pero de todos modos también van a estar presentes los caligramas en sus obras. Lo podemos observar aquí, pero claro, a diferencia de los caligramas de Apollinaire, pues esto nos parece, digamos, una suerte de caligrama abstracto. No lo asociamos, digamos, con una representación, por ejemplo, pues de la Torre Eiffel, como hemos visto con la teoría, con un caballo también. Y es que va a estar presente, por un lado, el uso de onomatopeyas, y el empleo de diferentes tipografías de letras. Claro, los futuristas italianos adoraban la máquina, se inspiran en la sociedad industrial, con lo cual, pues en vez de publicar escritos de puño y letra, Marinetti pues va a jugar con los tipos de inversión tipográficas para realizar una poesía como esta. Bueno, el expresionismo también está presente en la literatura. Quizá pues el autor de la época que asociamos más a esa mentalidad propia de la estética expresionista sea la obra de Franz Kafka, pero de todos modos pues cabe citar pues, a poetas como Ben, Hitler, o a directores teatrales como Max Reinhardt. En la obra de estos artistas pues va a estar presente una visión deformada y grotesca de la realidad que viene a representar la angustia vital de estos autores. Esa deformación de la realidad pues va a estar presente en esas escenografías teatrales que diseña Reinhardt en Alemania y que, entre otras cosas, pues, va a ser el equivalente a las representaciones pictóricas de dichos autores expresionistas, pero por otro lado también va a inspirar a cineastas más o menos contemporáneos a Reinhardt. Así, por ejemplo, pues al ver unas imágenes como estas, pues podemos pensar, por ejemplo, en esta película que databa de 1919-1920, que fue el gabinete del doctor Caligari.
tenéis un fotograma de la obra. En cierto modo, pues os puede recordar pues, justamente a esos diseños escenográficos que habéis visto en la diapositiva, ¿no? Y de hecho, pues claro, también por las propias limitaciones que tenían presupuestarias para realizar la película, pues estos eran telones que estaban pintados. No es una habitación recreada. Las sombras estaban pintadas. Bueno, y el maquillaje del actor también ayudaba en ese sentido. También nos puede recordar a esas pinturas expresionistas, a esos personajes que aparecen en esas obras. Bueno, continuamos. Bueno, conjuntamente habría que hablar del dadaísmo y del surrealismo porque elementos a los cuales los dadaístas recurrían pues van a estar presentes en el surrealismo. Y de hecho, los autores de esa primera vanguardia van a participar de esa segunda. Bueno, el dadaísmo ya lo veremos más adelante y curiosamente pues va a surgir en una ciudad, en un país que hasta entonces estaba pues alejado, muy alejado de los círculos culturales de la época. Bueno, vemos el caso de el enlace. Azara, y ahí tenéis, pues de todos modos, un póster de una sesión matinal dadaísta, que os puede recordar pues, precisamente a esa poesía futurista que hemos visto de Marinetti. Bueno, el dadaísmo surgió como vanguardia en la localidad de Zúrich. ¿Y por qué allí? Y no en París, o en Viena, en Berlín, incluso en Barcelona, ciudades pues, más vinculadas precisamente a esa bohemia y a esos círculos vanguardistas de la época. Pues bien, porque debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, hubo muchos que lo que hicieron fue refugiarse en Suiza. Bien evitando el alistamiento o bien para evitar acabar en la cárcel por encontrarse en ese momento en otro país. Claro, muchos de ellos eran escritores, artistas, gente con cierto tipo de inquietudes, así que allí se va a crear un grupo que va a crear, por tanto, un movimiento, el movimiento Dada. Digamos que su líder pues, vendría a ser Tristan Tzara, luego también estarían presentes otros artistas que formarían parte también del surrealismo, como el caso de Max Ernst o el caso de Man Ray. Y en el caso de la literatura, pues ya van a estar presentes elementos que luego el grupo surrealista liderado por André Breton incorporará. Una de ellas pues será, digamos, el carácter
provocador e irreverente. Sara, por Eduard. Hay que ver todo. Bueno, los dadaístas y posteriormente los surrealistas van a buscar escandalizar a la sociedad de la época, burlándose, digamos, de esas costumbres que ellos consideran, pues, ridículas y abominables, y por tanto, pues, defienden digamos, ese ataque, esa crítica a través del escándalo, pero no solo a través de sus obras, sino también con su propio comportamiento. Luego, a su vez, en el caso del dadaísmo, y esto guarda relación con el origen del movimiento, va a estar presente el uso de automatismos y el recurso al aleatorio. Bueno, los dadaístas, cuando pensaron en qué grupo darle al movimiento, ¿qué fue lo que hicieron? Pues literalmente abrir un diccionario, señalaron con un dedo al azar una palabra y se encontraron con Dada. Dada, pues digamos que es la manera que tienen los bebés de balbucear, es decir, Dada, Gugu, Tata, algo así. De ahí, dadaísmo. Así que claro, pues ellos pues literalmente pues iban tomando elementos aleatorios, tomados al azar, y así también iban componiendo pues sus obras artísticas, pero también sus obras literarias, creando pues evidentemente elementos que no tenían sentido, no tenían ni pies ni cabeza. Los surrealistas van a tomar estos automatismos porque consideran que esa es una manera de reflejar el subconsciente humano. Pero claro, también de todos modos piensa, bueno, para poder representar, digamos, nuestros sueños, aquello que es onírico, pues digamos que esto no nos puede servir exactamente para nuestros fines. Así que claro, por un lado, van a buscar asociaciones ilógicas e irracionales y por otro lado van a representar visiones oníricas, que traten de representar aquello que está dentro del subconsciente. Claro, alguno puede decir, bueno, pues entonces ¿qué era lo que representaba? Que el otro día soñaron que les tocaba la lotería o que tuvieron un sueño en el cual se les aparecía su abuela muerta. No, se van a inspirar en las teorías del psicoanálisis de Freud. Y claro, las teorías del psicoanálisis de Freud, pues, ¿qué era lo que venían a decir, digamos, de una manera tanto básica? Pues que en lo más profundo de nuestro subconsciente está todo aquello relacionado con el sexo y la muerte. Es decir, las pulsiones sexuales por un lado y el miedo a la muerte por otro. Con lo cual, pues, ahí todavía van a estar presentes en las obras de los surrealistas, al mismo tiempo que van a realizar esas metáforas surrealistas en las cuales van a asociar, digamos, elementos que nos van a generar, digamos,
unos significados, digamos, abstractos, una suerte de sin sentidos, aunque construidos de manera literaria. Paralelamente a ello, pues hay que hablar de la historia cultural británica. Y es que, digamos, el Reino Unido, digamos, podemos señalar que vivía aparte. Los círculos artísticos londinenses y de otras urbes británicas buscaban la experimentación, pero estaban desvinculados hasta cierto punto de lo que se hacía en el continente. Con lo cual, esa poesía, digamos, más vanguardista en el ámbito anglosajón, va a estar vinculada al modernismo. Bueno, ahí tenéis pues a dos de sus máximos representantes, T.S. Eliot, digamos el más recordado, renombrado en la actualidad, y Ezra Pound, pero también de todos modos, pues cabe citar a Auden y a Yeats. Bueno, también nos había incluido a Dylan Thomas. Bueno, aquello que cultivaban los escritores británicos pues van a tener de todos modos pues, su reflejo también en Norteamérica. De Dylan Thomas, ¿qué cabe señalar? Pues en la actualidad, si es hasta cierto punto recordado es por una cosa. Y es que Bob Dylan tomó su seudónimo de la figura del poeta. Bueno, ahí lo veis. Luego ya, pues bueno, de todos modos, pues los casos de consumo, de intoxicaciones etílicas entre estos artistas, pues eran más que habituales. Él falleció pues, con 39 años. Además, creo que falleció creo que falleció en un bar de Nueva York que debe de seguir abierto. Y bueno, pues aquí daros cuenta por lo que pone aquí. Sus últimas palabras fueron: he bebido 18 vasos de whisky, creo que es todo un récord. No sé si alguien tiene interés en batir. Yo desde luego que no. Bueno, estos artistas, digamos que van a presentar en sus obras, digamos, muchas referencias culturales que en cierto modo pues vienen a preceder lo que luego harán los posteriores literatos posmodernos. Pero por otro lado también van a incluir en estas obras las denominadas imágenes rotas, sobre todo pues en el caso de Eliot, que dan, digamos, a su discurso, pues, una sensación
una sensación de que se trata de obras, digamos, ilógicas e inconexas, en cierto modo, pues haciendo un paralelismo con lo que había hecho Apollinaire en la poesía cubista. Referencias culturales y las llamadas imágenes rotas. Bueno, estos fueron los poetas más destacados de la primera mitad del siglo XX, todos estos escritores vinculados a estos movimientos de vanguardia. No, pues ¿a quién podríamos citar? Bueno, no se os ocurre a nadie. Pues no, pero no lo sé. Bueno, pues sí que hay algunos nombres, aunque sean de la literatura en español, que sí que podéis conocer. Que sí que podéis conocer y sin que sean españoles. Sin que sean españoles. Algunos estaban firmados. Yo no sé quién les haría caso a todos estos. ¿Cómo? ¿Cuál? Y los anteriores. ¿Qué? ¿De quién les hacía caso? ¿Quién les leía? ¿Quién les...? Hombre, pues claro que les leían, sobre todo a los británicos en su país. Y además, pues claro, en el caso de la poesía de Mayakovsky es un ejemplo, digamos, de referencia, aquellos que estudian la literatura rusa, ellos pues también que están estudiando el idioma. Bueno, pues ¿a quién cabe citar? Pues por ejemplo a Paul Valéry. Que claro, era francés, pero estaba, pues, vinculado a esos movimientos de vanguardia que se estaban desarrollando en su país. Ahí le veis fotografiado a la izquierda. Digamos que él viene a ser un continuador de esa poesía simbolista, modernista, francesa, que se había iniciado en el siglo anterior, con Verlaine y con Rimbaud. En la poesía alemana, pues sin lugar a dudas, el más destacado es Rilke. En griego, Kavafis. Aunque de todos modos, Kavafis, que aparte de ser también un autor vinculado pues al simbolismo, recreando ambientes sensuales y hedonistas, pues se va a interesar por los antiguos mitos griegos. Pero de todos modos hay que tener en cuenta una cosa, y es que Kavafis escribía en griego, pero no vivía en Grecia. ¿Dónde vivía? Pues murió en Alejandría. Y es que hay que tener en cuenta una cosa, la Alejandría de la actualidad no era la Alejandría del pasado. Ya de todos modos hay que tener en cuenta una cosa, y es que Alejandría fue una ciudad que fue fundada a orillas del Nilo y del Mediterráneo por Alejandro Magno. Por aquel entonces, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, Alejandría era una ciudad cosmopolita que tenía más en común con Marsella que con el Cairo, porque allí residían diferentes comunidades de diferentes países, formando todo un crisol de lenguas y de religiones. Todo
eso, pues un tiempo después de la independencia y de la llegada de Nasser al poder, acabaría desapareciendo. Pero el caso es que, claro, además de egipcios, pues había diferentes colonias y entre ellas, pues una que destacaba era la formada por grecoparlantes, entre los cuales estaba el propio Cavafis. De hecho, no sé si recordáis que cuando yo estuve explicando pues, los juicios de Nuremberg, os señalé que Rudolf Hess era llamado el egipcio porque procedía de Alejandría junto con su familia. Bueno, en la literatura italiana pues, va a destacar Pavese y en Portugal, sin lugar a duda, Pessoa, el escritor portugués más famoso de la historia. Ahí le veis retratado pues, mucho tiempo después de su muerte, con ese aspecto, digamos, tan característico suyo. Bueno, de todos modos, aunque le incluya dentro de la lista de los poetas, Pessoa fue mucho más. Escribió ensayos, artículos periodísticos. También escribió obra en prosa. Ahí de todos modos pues le veis fotografiado. Todo ello pues teniendo en cuenta de que pese a haber nacido en Bilbao, pues residió pues, buena parte de su juventud en Sudáfrica. Tenía por tanto una cultura cosmopolita que le permite también ganarse la vida como traductor. El caso es que en su obra pues van a estar presentes pues diferentes heterónimos, digamos que él se inventa una serie de personalidades que va a plasmar en su obra literaria. Ahí tenéis pues tres de ellos. Así que claro, a cada uno pues le asigna, digamos, rasgos diferentes en cuanto a edad, comportamiento, ideología, religiosidad, etcétera, etcétera. Todo ello, pues también teniendo en cuenta que en su obra pues, van a estar presentes dos cosas. Por un lado, una obra, digamos, más tradicional y por otro lado, otra obra más experimental. En muchas ocasiones, estos autores de esta época van a jugar con ambas ideas. Jugar, digamos, con las formas tradicionales, con una referencia hacia el pasado y por otro lado, experimentar y buscar el arte por el arte. Esto no es tan extraño. Los autores del 27 también, digamos, intentan ir hacia adelante y por otro lado miran hacia atrás. Bueno, en cuanto a los autores latinoamericanos, y siendo predecesores del denominado boom, bien es cierto que podría ser un compañero de generación, pero su obra, digamos, que se universalizó en la segunda mitad del siglo XX, pues no incluyó a Borges. Así que, claro, en primer lugar habría que citar, aunque estaría vinculado a la poesía modernista, a Rubén Darío, compañero de generación de los autores del 98. Y cuya obra pues, servirá de puente entre la poesía del siglo XIX y la poesía de vanguardia del 27. De hecho, pues no hay más que pensar, digamos, la influencia que tiene inicialmente Juan Ramón Jiménez, que pues, a ser de una generación anterior, digamos, pues estaría más vinculado a los intereses e inquietudes de los autores del 27
que que aquellos que tenían, digamos, su edad. Bueno, Rubén Darío, luego por otro lado, Gabriela Mistral, ahí la ves fotografiada. Bueno, el caso es que ella era chilena, al igual que Pablo Neruda, y desde luego que junto a él es la figura más importante de la literatura de dicho país, ambos, pues además, siendo poetas. Bueno, a Pablo Neruda, que de todos modos pues hay que tener en cuenta de que era un seudónimo, le veis ahí fotografiado pues para señalar que claro, pues, no solo fue literato, sino que además tuvo una importante participación en política, estuvo vinculado al Partido Comunista. Luego además vemos que su figura pues en la actualidad está bastante cuestionada. Creo recordar que eso es lo que llevó, entre otras cosas, a que el aeropuerto internacional de Chile perdiera su nombre, que era que tenía con anterioridad. ¿A qué se debió? Bueno, pues a ciertos poemas suyos que podían, digamos, pues trasladar una visión misógina y machista, pero por otro lado, pues ciertas afirmaciones que recogía en su biografía, donde incluso pues llegaba a reconocer una violación. De ahí, digamos, pues digamos que la persona, digamos, pues pues más que cuestionable en la actualidad, pues puesto literalmente en la picota. Bueno, ahí de todos modos le veis fotografiado en esta tertulia, donde están presentes también algunos miembros de la generación del 27, como Alberti, Lorca y ¿quién es este? ¿No sabéis quién es? No sé. Entonces es un poco más complicado. Vicente Alessandri. Bueno, continuamos con la prosa y en la imagen podéis reconocer pues al que quizá haya sido el novelista más influyente en todo el siglo XX, que es Joyce. Bueno, James Joyce, además, pues con un semblante pues más que reconocible, incluyendo también pues un parche en el ojo que en muchas ocasiones portaba. Bueno, en cuanto a la prosa, bueno, los autores, ¿qué es lo que van a hacer?
Pues al igual que sus homólogos poetas, van a buscar nuevas formas de expresión. Y claro, pues esto ¿cómo va a ser? Pues van a jugar con la propia estructura literaria. Y no solamente pues a través del lenguaje, a través, digamos, de un vocabulario más amplio y refinado, o por el contrario, el recurso a un habla popular o la simultaneidad de los mismos. Así que claro, un autor como Joyce, al que también le interesaban cuestiones relacionadas con el lenguaje, y que de hecho pues va a ser un aspecto en el cual en su momento y todavía en la actualidad se le va a criticar, aparte de otros aspectos relacionados con su obra, pero también a través de la estructura literaria. Y claro, pues en la novela ¿qué va a estar presente? Pues por ejemplo, la multiplicidad de puntos de vista. Es decir, que no solo los autores se van a limitar a representar el punto de vista de un personaje o la visión de un narrador externo. Os doy un ejemplo, digamos, muy simple y que viene también a representar esa simultaneidad que en la poesía también va a estar presente en la prosa. Tomando como ejemplo una obra de la literatura infantil y juvenil, y evidentemente ya bastante posterior en el tiempo. El caso de La historia interminable. ¿Con qué nos encontramos en esa obra? Pues por un lado, pues a un joven que vive en los tiempos actuales, que lee un libro y que tiene, digamos, diversos avatares, correspondientes, digamos, a su vida cotidiana. Y luego, por otro lado, nos encontramos con una suerte de fantasía, hasta cierto punto de inspiración medieval, donde está presente la magia, donde están presentes elementos fantásticos, etc. Y todo ello va sucediendo a la vez. Bueno, cuando leemos el libro, o al menos en su edición original, pues claro, nosotros lo distinguimos por una cuestión muy simple, porque una parte está editada con un color y otra en otro, de rojo y en verde. Bueno, ideal para que te deje la vista y te acabe doliendo la cabeza. Es un chiste muy malo, ya lo sé. Pues bien, digamos que esa multiplicidad de puntos de vista y la aparición, digamos, de ciertos personajes que nos dan hasta cierto punto una sensación de batiburrillo, de que suceden muchas cosas al mismo tiempo a mucha gente, sin una suerte de hilo conductor, pues va a empezar a formar parte de ese universo de la novela del siglo XX. También está el recurso al monólogo interior. Claro, hasta ese momento existía la figura del narrador omnisciente. El narrador omnisciente. Es decir, pues, por ejemplo, en el caso de los episodios nacionales, pues uno lee novelas como Trafalgar, o Bailén, o Gerona, o Zaragoza, o los
los arapiles. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que a su protagonista vive los acontecimientos en primera persona y es quien nos lo va narrando, literalmente. Lo que viene a decir es que, claro, me está pasando esto. Y estos son los hechos que yo voy viviendo y que voy observando. Pero con el monólogo interior, ¿qué es lo que sucede? Pues todas esas reflexiones y pensamientos que tiene el personaje, en el cual pues, puede ir hacia adelante, hacia atrás, repetirse a sí mismo, pues van a estar presentes en el texto literario. También está presente, digamos, la corriente de conciencia. Así como otros tantos recursos, como pudiera ser, por ejemplo, los saltos en el tiempo, hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué significa corriente de conciencia? Guardaría relación también con el monólogo interior, el hecho, digamos, de recrear mentalmente pues, ciertos acontecimientos del pasado y que entrarían, digamos, hasta cierto punto en relación pues, precisamente con la obra de Proust, que ahora ya os explico. ¿Quiénes van a sobresalir de entre todos esos dos autores del siglo XX? Pues básicamente tres. El checo Franz Kafka, el francés Marcel Proust y el irlandés James Joyce. Bueno, Franz Kafka va a desarrollar una obra que guarda pues, relación con su biografía. Él, al fin y al cabo, pues era un hombre aparentemente, digamos, normal. Normal, digamos, porque quizá quien le conociese en su momento, en aquella época, pues digamos que pensaría que era una persona que no destacaba especialmente sobre el resto. Se trataba, pues, de alguien, pues, que formaba parte de la minoría germanoparlante y judía de la ciudad de Praga y que con el tiempo, pues, se convirtió en un agente de seguros. Él tenía una relación muy difícil, muy complicada con su padre, que le traumatizó. Luego, además, vivió diferentes sinsabores religiosos, religiosos no, amorosos. Así que, claro, él estaba pues, en una constante angustia vital, sintiendo que debía de abandonar la ciudad, buscarse una nueva vida, pero de todos modos, pues salvo algunos viajes puntuales, pues permaneció en Praga toda su vida, cambiando su domicilio a diferentes viviendas. De ahí que, claro, no sé si habéis visitado Praga, pues en Praga hay diferentes casas de Kafka. Pero claro, debió de mudarse como 8 o 10 veces a lo largo de su vida. El caso es que de todos modos él acaba falleciendo de tuberculosis y él, que no había pues, publicado nada en vida, sí que había leído algunos de sus textos en las tertulias a las que él acudía, pues le pidió que quemara su obra. Afortunadamente no le hizo ni caso y logró por tanto así una fama póstuma, convirtiéndose pues, en el autor checo
más universal de la historia. ¿Qué es lo que representa la obra de Kafka? La angustia del ser humano. Reflejo, digamos, de esa visión, en ocasiones de forma grotesca, de uno mismo, en otras ocasiones representando el sinsentido de la vida y la opresión que siente el ser humano. Dos ejemplos de ello pues son la metamorfosis y el proceso. En la metamorfosis, ¿qué es lo que sucede? Pues que su protagonista se convierte ¿en qué? En una cucaracha. Se convierte en una cucaracha. Lo cual, pues evidentemente, le genera una enorme sensación de desasosiego. Luego, por otro lado, también escribe el proceso. En el proceso Aire, pues injustamente es víctima de un proceso judicial, del cual no llega a entender la causa, del cual trata de defenderse, pero que irremediablemente la maquinaria burocrática le va atrapando, le va enredando hasta que finalmente sucede la tragedia. Y luego ya en el caso de Castillo, pues también la obra pues, representa pues, esa angustia vital que sufría la gente que habitaba pues, en lugares tales como el antiguo Imperio Austrohúngaro, donde el peso de la burocracia asfixia al ser humano, se le pone un Carlos Aire que tiene que acudir al castillo, pero es incapaz de acceder a él, generándose pues, toda esa sensación de angustia. Todo ello pues, a la par que escribió un buen número de cuentos que influirán pues, muy especialmente en la literatura sudamericana de la segunda mitad del siglo XX. Porque también hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el siglo XX se va a desarrollar el cuento como género. Hasta ese momento, ¿qué era lo que sucedía? Pues el cuento se veía pues, como un simple texto, pues más bien orientado hacia el universo infantil. La novela era visto como algo más serio, y luego además las novelas se publicaban por partes, por fascículos. Es decir, eran folletines. Así era, pues, por ejemplo, como publicaba sus obras Charles Dickens. Pero en el siglo XX, digamos, la situación cambia. Y claro, pues en vez de esa demanda de libros publicados por partes, de capítulo en capítulo, pues también empieza a haber una demanda por parte de las revistas, por parte también de los editores, de cuentos. Cuentos que además iban a permitir ser más experimentales a los autores y poder jugar pues, con elementos que luego incluso van a poder llevar a cabo en obras más ambiciosas, en obras con un texto más amplio. Bueno, dicho esto, pues vamos a continuar dejando a Kafka a un lado con Marcel Proust. Bueno, la imagen de Marcel Proust, ¿a qué os puede recordar? Pues a lo mejor a un dandy, a un bon vivant que se movía por los cafés, los cabarets, los salones de la época en París. Y de hecho era así, porque en cierto modo él se creó una personalidad para entrar en ciertos ambientes y luego llevarlos a cabo, representarlos en su obra. Bueno, a Marcel Proust nos lo podemos imaginar pues, en esos ambientes burgueses de la época, con un estilo de vida que se va moviendo pues, desde, durante el día pues, por esas mansiones y casas de campo, por las noches, por esos lugares digamos, de ocio.
La relativa buena posición de la familia le va a permitir llevar a cabo esa vida de rentista y a su vez acceder a esos lugares, pero paralelamente va a emprender su carrera literaria. Así que en cierto modo pues él se crea una personalidad para las noches y otra para el día. Todo ello pues teniendo en cuenta de que contaba pues con graves problemas de salud que van a provocar pues que falleciese pues en torno a los 50 años. Su obra pues se va a recoger en un ciclo de novelas llamado En busca del tiempo perdido, donde va a estar presente pues precisamente esa corriente de conciencia y el recurso al monólogo interior. Todo ello pues parte además de una primera novela, que digamos es la que con frecuencia es a la que se recurre pues, para iniciarse en su obra. Claro, esto es una novedad, que la primera parte de ese ciclo sea digamos a lo primero a lo que se echa mano, pues digamos que es algo a lo que se recurre con frecuencia pues a la hora de estudiar pues, la filología francesa o los estudiantes de determinado nivel académico en Francia, pues lo que hacen es acometer la lectura de esa primera novela que es Por el camino de Swann, y donde está presente la famosa Madalena de Proust. ¿Y qué es lo que sucede? Pues al verse como una Madalena, pues recrea esas sensaciones que le lleva a acordarse de acontecimientos del pasado. Una Madalena. Es lo que ¿Es un bizcocho o la Madalena, la Virgen? Es lo que hacía, digamos, era recrear esas sensaciones que él tiene al comerla y que le recuerdan a ciertas épocas del pasado. Pues me doy un ejemplo muy simple. Comes determinado plato y al comerlo pues piensas, pues esto me recuerda cuando esto lo hacía mi abuela y cuando lo comía en su casa. ¿Y te acuerdas de ese tiempo en el que pasaba el verano con ella, que no sé qué, que no sé cuántos? Así. Pues plasmado literariamente. En el caso de James Joyce, su verdadero interés era el recurso, perdón, el recurso no. En el caso de Joyce, su obra se vino a caracterizar por su interés por el lenguaje y también por el tiempo. Aunque evidentemente pues tiene otras obras como Blineses o Retrato de un artista adolescente, sin lugar a dudas su obra más famosa es el Ulises, que toma su nombre pues evidentemente de la Odisea de Homero. Pero claro, el protagonista pues dista mucho de ser alguien heroico, su mujer pues también dista mucho de ser una abnegada esposa fiel que espera años y años a que su marido aparezca por la puerta de casa. Todo lo que sucede pues sucede en una jornada en Dublín. De ahí que aparezcan pues también representados pues diferentes personajes y diferentes lugares de la ciudad. De ahí que, curiosamente, esta obra literaria pues haya dado origen a un acontecimiento cultural y festivo al mismo tiempo en la ciudad. ¿Cuál es? Pues el llamado Bloomsday. ¿Y qué es lo que pasa en el Bloomsday? Bueno, pues es algo que en cierto modo pues viene a diferenciar, digamos,
una diferencia, pues digamos, otras fiestas que nos podemos encontrar en otras ciudades, porque lo que se hace es leer el Ulises de Joyce acudiendo a diferentes emplazamientos que hay en la ciudad. Es decir, lugares por donde va pasando el protagonista, Dr. Blue. A husky fight no blue. Blue is on the gold pinnacle pear. A jumping rose on the satin breasts of Saturn. Trilling, I glory. I Dolores, ting 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 ting. Peep, who's in the peep of gold? Tig, cries of bronze and pity. And a coal, pure, long, throbbing, long and dying coal. Soft word. Oh, rose. No chirruping answer. Jingle. Jingle, don't jingle, queen man. A vowel, sonnet. Tie smack, sweetheart, goodbye. Boom, crashing chords when love absorbs. War! War, the timpanum. Lost Russell fluted. All is lost now. Horn, horn. Full throb. Martha, come. Clap. Good God, he never heard it all. Death balls, hat box the pad like tuckle, a moonlight night home car. Listen, despite you wanking close seahorn. You don't? Did not. Wait while we pause. Low in dark middler, embedded o'er. Tiny, her tremulous fern foils and maiden air. By golden ocean green and shadow Bloom, old bloom. One rat, one tap. His scouty finger, knackering. I don't know what this is, but this is not English. Who's that? Fast be done. Begin. Done. Begin. Begin. ¿Es en junio? Sí, en junio. Así que claro, pues la gente habitualmente, no lo habéis visto de todos modos en el vídeo con todos muchísimo menos, pero claro, se viste como se vestía la gente a inicios del siglo XX, recorre diferentes lugares de la ciudad leyendo el texto, también pues comiendo, bebiendo aquello que aparece en la novela, etcétera, etcétera. Así que no deja de ser, digamos, algo muy singular. Ahí de todos modos, pues ya os podéis imaginar, porque en otras ciudades, con otras obras literarias sucede exactamente lo mismo, pues que hay diferentes placas de aquellos lugares en la ciudad donde se hace referencia en la novela, incluyendo, pues, por ejemplo, porque yo me acuerdo de haberla visto, la propia fábrica de cerveza Guinness. Bueno, de entre otros autores aquí de esta recita, pues claro, pues en el Reino Unido, pues su autora más destacada y una de las novelistas más famosas de la historia, Virginia Woolf. Ahí la veis fotografiada en sus años de juventud, la cual pues formaba, pues, junto con algunos de los poetas que ya había mencionado con anterioridad del grupo de Bloomsbury, vinculado pues por tanto a ese grupo perteneciente a los modernistas y simbolistas británicos. Bueno, varias de sus obras han sido pues llevadas al cine, también han sido adaptadas al teatro. Pues de todas ellas, pues cabe citar, por ejemplo, pues a Laura Orlando,
también la Sirena Dalloway y su ensayo Una habitación propia, que es un alegato feminista. Cuando hace referencia a una habitación propia no se está refiriendo a un lugar en la casa, sino, digamos, pues lo que está afirmando, digamos, es esa independencia que debe tener toda mujer. Otros autores, ya fuera del Reino Unido, pues serían Hermann Hesse, el autor del Lobo Estepario, ahí le veis fotografiado. El también alemán Thomas Mann, que también tuvo un hermano novelista, Heinrich. Su hermano Heinrich fue quien escribió la novela del Ángel Azul, más conocida por una película protagonizada por Marlene Dietrich en los años 30, por la obra en sí, al menos actualmente. En cuanto a Thomas Mann, bueno, pues hay que señalar de todos modos pues, que es una figura contradictoria, al tiempo que se trató de una figura clave dentro del mundo intelectual de Alemania en tiempos del Segundo Reich, también durante la República de Weimar, y digamos que la cabeza más visible del exilio alemán tras la llegada del nazismo. Bueno, él era una persona, a diferencia de su hermano, con valores conservadores, pero de todos modos, digamos que ese conservadurismo estaba hasta cierto punto limitado por dos cosas. Por un lado, tenía ancestros de origen judío. Y luego, por otro lado, se casó con una brasileña. Así que digamos que ese conservadurismo que le podía haber alineado dentro de aquellos sectores más ultranacionalistas y ultraderechistas que había en Alemania, pues van a hacer que su vida, digamos, vaya por otros derroteros. Bueno. Pese a esos puntos de vista conservadores, el ascenso del nazismo lo veía con cierta preocupación. Sus críticas, digamos, irán en aumento con el paso del tiempo. Y claro, cuando Hitler llega al poder, pues se va a exiliar. Primero a la cercana Suiza, pero como no se sentía seguro, pues va a poner tierra de por medio, ni más ni menos que en Estados Unidos, donde él, digamos que va a erigirse, en parte también, pues por el enorme ego que él tenía, en la cabeza no solo de los exiliados alemanes y huidos del nazismo, sino también de la intelectualidad contraria a Hitler. Chocando, obviamente, pues también con el otro gran autor destacado que se había exiliado en Estados Unidos y que también procedía de Alemania, que era Bertolt Brecht. El caso es que, de todos modos, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, él no va a optar por regresar a Alemania, sino que se va a establecer en Suiza, donde él acabará falleciendo y donde permanecerá, salvo un par de paréntesis muy breves, en donde, digamos, regresará pues de una manera pues evidentemente ocasional a su Alemania natal. El caso es que desde muy pronto él va a conseguir una fama enorme, se va a convertir en el literato alemán más destacado de su época, con la publicación
de una novela que representa una saga familiar, que es Los Buddenbrook. Los Buddenbrook le va a permitir, ni más ni menos, que ganar el premio Nobel. Y por tanto va a alcanzar ya en esa juventud pues un estatus en el cual pues, él literalmente se va a encontrar en una cima. Eso lo hace pues, evidentemente de que su propio ego se dispare y que de ahí no se baja. Evidentemente esto no va a hacer que él se acomode, sino que va a seguir escribiendo, va a seguir publicando obras destacadas y las más importantes van a ser La Montaña Mágica y Muerte en Venecia. En ambas ocasiones, pero sobre todo en Muerte en Venecia, pues va a representar las pulsiones homosexuales que él tenía en su interior. Fue llevado al cine además. Muerte en Venecia, desde luego. De los Buddenbrook, creo recordar no hace mucho tiempo, yo no he visto la serie, pero es que tenía una noticia de ello, que hubo una serie en Alemania sobre dicha obra. Bueno, mientras que Hesse y Mann eran alemanes, Roth, Musil y Zweig eran austriacos. La obra más destacada de Musil es El hombre sin atributos. Ahí le veis fotografiado, también para citar Las tribulaciones del joven Torles. Luego, por otro lado, está la figura de Stefan Zweig, el cual, pues, de todos modos, pues, hay que señalar que es un escritor que en su momento se podría calificar como bestseller, es decir, fue un autor de un gran éxito, pero luego ya, a su muerte, su obra cayó un tanto en el olvido. Sin embargo, pues, las reediciones actuales han hecho que su obra se ponga nuevamente en valor, y muy especialmente cuando se volvió a publicar su autobiografía, El mundo de ayer, donde recrea sus vivencias y también acontecimientos, así como la vida cultural de la época de la Belle Époque y del periodo de entreguerras, pasando evidentemente por los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Ahí pues le veis fotografiado pues, en sus tiempos de juventud, cuando él era hijo de un empresario, pues era un estudiante que empezaba pues, a manifestar sus inquietudes literarias. Bueno, Zweig escribió una serie de obras en las cuales pues, él en unas ocasiones se va a interesar por los acontecimientos históricos, pero también sobre todo, pues, se va a interesar por la psicología de los personajes, con lo cual digamos que su obra pues, más destacada y donde está presente precisamente esta concepción de la literatura es su novela más conocida, una novela corta llamada Carta de una desconocida. Bueno, el final de Zweig va a ser trágico. Porque claro, al ser de orígenes judíos, pues se exilió, se estableció en Londres y posteriormente se dirigió hacia América. Pasó por Estados Unidos y finalmente se estableció en Brasil. Con las noticias que le iban llegando acerca del transcurso de la guerra, pues digamos su ánimo inicialmente optimista fue decayendo. Empezó a tener una visión pesimista, como que los nazis iban a ganar la guerra y conquistar el mundo, con lo cual, pues él y su mujer se suicidaron. Ahí veis, les avisa tras haberse envenenado. Bueno, el reverso
de Zweig fue, curiosamente, un amigo suyo, que fue Robert. Bueno, Joseph fue de orígenes más modestos y su carrera literaria fue a la par que su carrera como periodista. Estuvo presente en Viena, pero también en el Berlín de entreguerras, ya que trabajó pues, para diferentes periódicos realizando pues, diferentes crónicas, diferentes artículos. El caso es que de todos modos su situación se vio agravada por dos cosas. En primer lugar, por los problemas que él se fue encontrando, el hecho de ser judío pues hizo que sufriera el antisemitismo en su juventud y en su madurez, pero sobre todo el ascenso del nazismo hará que se tenga que marchar de Alemania y se va a establecer en París. Ya por aquel entonces su alcoholismo se había acentuado sobremanera. Él, al contrario que Zweig, tenía una visión pesimista de la vida, lo cual pues evidentemente eso pudo repercutir aún más en su alcoholismo, falleciendo de todos modos de manera prematura en la década de 1900. Bueno, luego ya dentro de sus obras pues cabe destacar la Marcha Radetzky, donde representa digamos el mundo de la corte vienesa en tiempos del Imperio Austrohúngaro y la leyenda del Santo Velero. Bueno, dentro de la literatura anglosajona, pues cabe señalar a los llamados autores de la generación perdida. Y los dos más famosos de ellos, junto con Follner, les veis en imagen. Por un lado Hemingway y por otro lado Scott Fitzgerald. Estos autores de la generación perdida ¿se les llama así por algún motivo? La generación perdida. bueno, se les llamaba así porque fueron los autores que vivieron la Primera Guerra Mundial, los tiempos también de la Gran Depresión. Así que, claro, en parte también va en ese sentido, aunque eso fue por una denominación que se les dio. Lo dio Gertrude Stein, es decir, les denominó literalmente, eso es una generación perdida, afirmándoselo a Hemingway. Bueno, ahí la veis de todos modos, fotografiada, aunque de todos modos, pues su imagen más conocida, de todos modos, no sé si aparece por aquí, parece que no, es del retrato que realizó pues, en su momento Pablo Picasso de ella. Ahora ella dijo, pues no se me parece, y él le dijo, bueno, no te preocupes que con el tiempo te vas a parecer. Tampoco pienso que no se parece el mío tampoco. Bueno, no aparece por aquí, pero bueno, de todos modos, en su momento lo veremos. Bueno, Picasso. Ahí la veis retratada, porque al final se trataba de una de las personas, claro, si ya digo yo que tampoco es que se diferenciase tanto.
El caso de todos modos es que ella formaba parte de esos círculos vinculados al París, de la Bohemia, de los ambientes de vanguardia, allá por las décadas de 1920, 1930, y en cierto modo pues ella fue, pues, por decirlo de alguna manera, la que introdujo pues a buena parte de estos autores y artistas procedentes de Norteamérica en esos círculos, incluido a Hemingway. Por tanto, pues cabe citar a Hemingway, a Scott Fitzgerald, a John Dos Passos, a John Steinbeck y a William Faulkner. Bueno, acerca de cada uno de ellos y muy especialmente pues, cuanto a las figuras de Hemingway, Fitzgerald y Faulkner, pues ya las abordaremos ya en la clase que tendremos dentro de 2 semanas.